Se encuentra con nosotros Diego Merla López, él es coordinador de Justicia Fiscal de Oxfam México, para platicar justamente sobre los detalles, el detalle de estos datos que de verdad están sorprendentes, sobre todo no porque la gente sea rica, sino por el tema de la desigualdad, ¿no? Sí, bienvenido. Sí, muchas gracias por el espacio. Y sí, justamente no es un tema de la riqueza en sí misma, sino de las dimensiones y la magnitud de la riqueza y lo que arrojan los datos actualmente en el informe que publicamos, ¿no? A mí me gusta mucho empezar diciendo que creo que es muy ilustrativo que tenemos que usar ahora magnitudes que normalmente y unidades de medida que usamos para medir el universo o la física subatómica, y ahora las usamos para hablar de las fortunas de estas personas, ¿no? De los 14 ultrarricos mexicanos que identificamos. A mí me parece también brutal que Germán Larrea y Carlos Slim hayan incrementado su fortuna de tal manera que ya tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de América Latina, 334 millones de personas. Y creo que, pues sí, da cuenta de que vivimos en un sistema económico que cada año y año con año profundiza las desigualdades. Diego, pero fue en tiempo récord, o sea, duplicar tu fortuna en menos de 4 años, ¿esos son los datos que tienen ustedes en menos de 4 años? Es correcto, sí. ¿A qué los lleva? Bueno, yo creo que es multifactorial, pero en el informe damos algunas explicaciones, ¿no? Hay ciertas vetas de análisis que nos permiten entender, y creo que en parte es porque en las últimas 4 décadas en México se priorizó un modelo económico en donde se entregó riqueza pública a unas muy pocas manos privadas a través de privatizaciones. Se privatizaron más de 1000 empresas públicas, concesiones, permisos a muy pocas personas, ¿no? Entonces, no solo se transfirió una gran parte de la riqueza pública a manos privadas con las privatizaciones, sino que con las concesiones estos ultrarricos y sus empresas explotan bienes de la nación durante largos periodos de tiempo, pues para donde priorizan sobre todo sus ganancias, no necesariamente el bien común. Claro, y esto, dices, ocurre en la última década, más o menos es el dato. Las últimas 4 décadas, más o menos. Las últimas 4 décadas. Pero el dato que ustedes tienen de que se duplica la riqueza es de 2020 para acá. Sí, o sea, es correcto. Duplicarla. De 2020 para acá, algo pasó ahí. Hay también... sexenio. Sí, y creo que justamente también es ilustrativo que lo que sucedió en los últimos 4 años para la enorme mayoría de la población fueron crisis, ¿no? Fue la pandemia, el aumento en el costo de vida que comienza por la guerra entre Rusia y Ucrania y por los shocks de demanda que comienzan con la pandemia. Sin embargo, al tener mercados imperfectos y muy concentrados, los precios en México no bajaron cuando deberían haber bajado, y se quedaron altos, ¿no? Porque creo que para todos es conocido que de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 los precios en general de la economía se incrementaron mucho, pero las ganancias de los ultrarricos también. Claro, ¿no? porque ¿quién regula estas políticas de competencia que permitan que se beneficien los que menos tienen? Si el problema no es que, decíamos, la riqueza se acumula en unos cuantos, el problema es que no hay esta bajada de la gente que genera estas riquezas, ¿no? Una real, donde se pueda esta riqueza repartir entre todos de manera pues equilibrada. Sí, creo que justo el mito en el que se basó toda esta transferencia de riqueza pública a lo privado fue la economía del goteo, que estos grandes empresarios eran innovadores, eran pues muy buenos en lo que hacían, y su riqueza finalmente se derramaría al resto de la población. Pues eso no ha pasado, ¿no? Híjole, me parece que de pronto es el gran engaño, porque se anuncian con bombo y platillo las grandes obras, las grandes inversiones en el país, pero ¿a quiénes benefician esas grandes inversiones? Lo hemos visto con las empresas mineras, sí lo hemos visto con las grandes empresas armadoras, y se anuncia, decía, y quiero insistir, con bombo y platillo, pero en realidad ¿a quiénes están beneficiando y a dónde va a llegar ese dinero? ¿A los bolsillos de quién, no? Exacto, y últimamente, o más bien, sí, sobre todo en estas últimas 4 décadas, en los últimos 4 años, ha llegado a los bolsillos de unas cuantas familias, ¿no? De unas cuantas personas. ¿Dónde está la salida en esto?
Yo creo que, no, en el informe proponemos varias alternativas y propuestas de política pública. Todo pasa por revitalizar el rol del Estado, ¿no? Entenderlo más allá de un corrector de fallas de mercado como un ente que puede crear mercados, ser innovador en sí mismo. También ese es otro de los mitos que la economista Mariana Mazzucato, a la que citamos en el informe, ha desmontado. El Estado tiene mucho potencial innovador y de movilización de mercados. Entonces, por ahí, por una política de regulación seria que deshaga los monopolios, política fiscal también, impuestos a las grandes fortunas, a las herencias. En fin, son muchas medidas que ni siquiera es que sean nuevas o nosotros hayamos inventado ahora, sino que se han aplicado en otros países, en otros momentos de la historia y funcionan. Pero debe haber, por supuesto, voluntad. Exacto. Voluntad política, voluntad de estas personas que son quienes están acumulando la riqueza, pero vemos que hay discusiones en torno a salarios, hay discusiones en torno a las horas laborales, hay resistencias, donde trabajar para esa concientización, ¿no? Sí, yo creo que, y pasa en todo el mundo, yo creo que en este sexenio se ha avanzado, cuando menos en la política de salario mínimo y en política laboral, bastante. Hay que profundizar ese trabajo, Sí. hay que continuarlo, pero todo pasa también mucho por la presión que puede hacer la sociedad, ¿no? Y en Oxfam nos interesa mucho poner la evidencia a manos de la gente, hacer mucha pedagogía al respecto, Me poder encanta. explicar estos temas, Me y encanta. de ahí que la indignación sume para que todos nos demos cuenta que esto es por el bien de todas, ¿no? Por supuesto, irnos más allá de los discursos, más allá de los anuncios pomposos, de la inversión, preguntarme, ¿en qué me beneficia realmente esto a mí? Y documentarnos y escuchar voces y trabajos como los que ustedes hacen, me parece maravilloso, te agradezco mucho y pues ojalá te podamos tener aquí para seguir hablando de estos temas de desigualdad que pues, a todos nos afectan. Muchísimas gracias. Encantado, y siempre que necesiten aquí estaremos. Muchas gracias.